Esta videoclase es realizada para estudiantes del profesorado de Historia. Corresponde a la materia Historia Argentina 3 y me voy a referir a un tema del módulo 1 denominado Ciclos de avance y retroceso del modelo agroexportador. En realidad, toda esta videoclase va a girar sobre este tema de debate. Si hubo un proceso de continuidad o de ruptura durante la economía de los 3 primeros gobiernos radicales en relación al periodo anterior, que como ustedes saben y estudiaron en materias que ya cursaron, hablamos de una economía agroexportadora. Entonces, toda la videoclase va a girar en torno a poder darles a ustedes algunas pautas para que ustedes tomen un posicionamiento respecto a este debate historiográfico, si en este momento se da una continuidad respecto al periodo agroexportador o hay un momento de clara ruptura y apuesta a un desarrollo fundamentalmente industrial. Para eso, en la agenda de trabajo vamos primero a señalar los factores que se tienen que considerar para poder responder a esta respuesta de continuidad o ruptura. En ese sentido es fundamental que ustedes tengan en cuenta la coyuntura internacional y nacional, fundamentalmente lo que refiere al impacto de la Primera Guerra Mundial, lo que sucede con el comercio exterior, es decir, exportaciones, importaciones y las relaciones comerciales, cuáles son los sectores económicos más dinámicos de la economía argentina en ese periodo y qué políticas públicas nacionales se van a desarrollar durante el mismo. Al final vamos a presentar una serie de conclusiones sobre el tema. Respecto entonces a la coyuntura internacional y nacional, es evidente que la Primera Guerra Mundial afectó a la economía argentina y por supuesto la afectó en términos generales de manera negativa como a gran parte del resto del mundo. Si ustedes ven este cuadrito que es del Producto Bruto Interno, acá se da una comparación entre Argentina y Brasil. En relación a Argentina, miren ustedes que el Producto Bruto Interno, es decir, todos los bienes y servicios que produce el país, va creciendo, pero que tiene una caída abrupta justamente entre 1914 y 1915. Se mantiene esta caída entre 1916 y 1917 y recién después de la guerra se comienza a observar un crecimiento en el Producto Bruto Interno. Hubo una contracción en ese momento, que si no me equivoco en los peores años fue del 8%, y se va a mantener durante los años de la guerra. Va a ser, digamos, la caída en el crecimiento de la economía argentina más importante que se tenga registro hasta, miren ustedes que hay otro momento que es el de la crisis de 1930, pero que incluso no se llegan a mostrar los mismos valores de caída del crecimiento del Producto Bruto Interno que como los que se muestran con la Primera Guerra Mundial. Esto, por supuesto, que está vinculado con todo lo que sucede en el resto de la economía. Miren ustedes este cuadro de los huelguistas y si ven entre 1915 y 1916 y a fines de la guerra se da un gran crecimiento de la participación o de los movimientos de huelga en el país, que se va a mantener incluso hasta después de pasada la guerra. Esto tiene que ver con el impacto social de la guerra en la economía argentina. Y esto es ya el análisis del comercio exterior. Fíjense ustedes cómo los valores durante la Primera Guerra Mundial no experimentan una caída tan abrupta, aunque sí disminuyen, como los volúmenes de exportación, ¿sí? Y muchos autores señalan que justamente la recuperación del comercio exterior tuvo que ver con cómo rápidamente, después de la caída de la guerra, empiezan a recuperarse los valores de exportación. Pero entonces, en conclusión con lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, hubo un impacto negativo en la economía argentina, aunque no afectó de manera igual al comercio exterior, y ya lo vamos a ver después. En relación al comercio exterior,
¿Por qué me refiero a la estructura de las exportaciones argentinas? Porque ustedes van a observar que se va a modificar levemente durante la Primera Guerra Mundial. Recuerden que a partir de 1900 los cereales, fundamentalmente el trigo, el maíz y en menor medida el lino, habían empezado a superar a las exportaciones de carne, tanto de carne bovina como de carne ovina y también a la lana, que ya sería definitivamente desplazada como producto de exportación. Bueno, durante el periodo de la guerra entre 1914 y 1918, recuerden ustedes que el producto que se vio claramente afectado fueron justamente los cereales por las condiciones de la guerra, por la demanda de la misma, y va a haber un importante repunte de las exportaciones de carnes argentinas, especialmente congeladas y enfriadas. En cuanto a las importaciones, recuerden nuevamente que es un momento de guerra y claramente van a disminuir las importaciones. Por un lado, porque se va a ver afectado el comercio internacional, se va a ver afectada la circulación de capitales internacional, pero también porque los países que producen bienes industriales van a orientar fuertemente sus industrias a las producciones bélicas. Y eso también va a afectar a los productos industriales que ingresaban a nuestro país. Y a nivel internacional también hay un proceso muy interesante porque recuerden ustedes que ya estamos en una nueva fase de revolución industrial. Estados Unidos se posiciona junto a otros países como Alemania, por ejemplo, como un importantísimo país industrializador y empieza a mostrar un gran desarrollo que compite con Gran Bretaña. Y que a partir justamente de la Primera Guerra Mundial se empieza a notar un mayor posicionamiento de los Estados Unidos en la economía mundial respecto a Gran Bretaña. Y eso ustedes lo tienen muy bien señalado en el módulo, como se observa también en nuestro país. En cuanto a los sectores económicos más dinámicos de ese momento. Recuerden que en cuanto al sector agropecuario ya alcanzamos lo que se conoce en la historiografía económica como el fin de la expansión horizontal agrícola, es decir, agrícola en realidad agropecuaria, ¿no? Tanto agrícola como ganadera. Ya no se van a incorporar nuevas tierras a la producción porque ya se ha desarrollado la mal llamada campaña del desierto, es decir, ya se han alcanzado las fronteras que se podían incorporar a la producción. En cuanto a los productos extras pampeanos, también son importantes porque justamente es a partir de la guerra cuando empieza a notarse la importancia de otras producciones que no son las carnes ni los cereales pampeanos, como por ejemplo los vinos de Cuyo, el tabaco, el algodón. Y recuerden ustedes cómo se da lo que yo les señalaba de el decrecimiento durante la guerra de la importancia de los granos y de los cereales por el cambio en la demanda del sector exterior. En cuanto a los productos industriales, recuerden que sí está registrado durante las presidencias radicales que hay una expansión del sector industrial que se evidencia fuertemente en el rubro textil y también en el rubro de la construcción e incluso en la difusión del automóvil y asociado con el automóvil de las rutas en nuestro país. Las políticas públicas nacionales han sido también como un objeto de importante debate porque justamente muchos autores discuten si hubo una intencionalidad clara de promover la industrialización durante las presidencias radicales, que se toman como índices los aranceles a las importaciones, porque durante la Primera Guerra Mundial una medida importantísima del gobierno radical va a ser elevar los aranceles a las importaciones y comenzar también a cobrar estos aranceles en pesos oro. En esto algunos autores dicen, bueno, en realidad no fue una medida tanto para fomentar la industria, recuerden que muchas de las importaciones eran productos industriales, sino que más bien era una medida para asegurar mayores ingresos fiscales a un Estado que por la guerra estaba en problemas.
Por otro lado, se va, a la vez que se establecen mayores aranceles, se da una mayor apertura a ciertas importaciones vinculadas con la industrialización. Y también, en relación a esta perspectiva de comparación con el periodo anterior, se destaca la política de petróleo y tierra, sobre todo de Irigoyen. ¿Qué quiere decir básicamente petróleo y tierra? Recuerden que el desarrollo del petróleo, fundamentalmente a partir de la fundación de YPF, sí fue una insignia de los primeros gobiernos radicales. Y en relación a la tierra, hay un momento durante las presidencias de Irigoyen donde se va a frenar el fuerte proceso de ventas de tierras, de traspasos de tierras públicas a tierras privadas, y se va a tratar de controlar de que no se dé un proceso de especulación con esas tierras. Y finalmente, para poder responder a esta pregunta de que si hubo un momento de ruptura o un momento de continuidad con estos gobiernos radicales en relación a la economía anterior, es importantísimo señalar que todavía, como se plantea acá en la proyección, es objeto de debate en la historiografía si hubo una total ruptura o una continuidad con el periodo anterior, si se termina con la economía agroexportadora o se mantiene la misma. Y yo creo que los aspectos relevantes para entender este debate son los que hemos señalado previamente. El impacto de la Primera Guerra Mundial, las relaciones económicas exteriores, es decir, lo que tiene que ver con el comercio exterior, cuáles son los sectores económicos más dinámicos y cuáles son las medidas que se van a tomar desde las políticas públicas. Yo creo que es importante que ustedes, a partir del análisis de todos estos factores, puedan desarrollar una postura respecto a si hubo un proceso de ruptura o continuidad, que en realidad cualquier postura que ustedes tomen puede ser válida, en realidad es válida porque existen importantes trabajos desde la historiografía económica que se asientan en una o en otra perspectiva. Lo que yo creo que es central es que ustedes puedan fundamentarla. Y la manera de fundamentarla es justamente entender cómo reacciona la economía argentina y qué medidas se toman en este nuevo contexto. Entonces, más allá de la postura que ustedes tomen, lo que sí yo les sugiero es que tengan una clara argumentación y que esa argumentación tiene que ver, vuelvo a repetir, con estos factores. ¿Cómo incide la Primera Guerra Mundial? Porque sí incide en el sector agroexportador, pero ustedes vieron que no afecta a todo el sector agroexportador de la misma manera. ¿Qué pasa con las relaciones económicas exteriores? Porque sí se van a contraer las importaciones, pero no se contraen las importaciones tampoco de todos los países. Recuerden ustedes lo que pasa con el creciente peso de los Estados Unidos. Es importante que contemplen el dinamismo de los sectores económicos, porque el sector económico primario va a continuar siendo el más importante del Producto Bruto Interno de nuestro país. Pero no se puede negar, como yo les señalé, que hubo una expansión de la industria, que se dio fundamentalmente en el rubro textil, de construcción y de automóviles. Y finalmente las políticas públicas, sobre todo las nacionales, porque también es indiscutible que se tomaron algunas medidas que favorecían la industria interna, que favorecía una revisión de algunas de las políticas de los gobiernos anteriores, pero que todavía se mantiene la importancia del sector agroexportador. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.